yo trabajaba reciclando y yo reciclaba los sectores de San Cristóbal, San Pedro, Amapolas, La Castaña. Yo no los llevo como para trabajar, sino para que me cuiden el puesto donde yo dejo mi material. 5 de la mañana por allá a 3, 4 de la tarde. Pues él me ayuda a veces con el carro operado, me ayuda a cuidar el reciclaje, que cuando hay algo así lejitos de reciclaje él corre, porque como yo no puedo correr. Bienestar familiar y bienestar social dijeron que no podía trabajar si no nos llevaban allá casa a casa, que porque los menores no podían trabajar porque eso era una explotación. Eso lo hacíamos era para el almuerzo. Yo me lo imagino un hombre hecho y derecho, juicioso, trabajador. Eso es lo que espero yo de él. Bueno, y con el video queríamos dar apertura pues a la problemática que hemos elegido, que es el trabajo infantil. También entendido desde lo generacional y desde la ruralidad y lo urbano. Así que, Alexa, ¿cuál es el rol del trabajador social y la subjetividad profesional? En primer lugar, cuando nosotros hablamos acerca del trabajador social, tenemos que hablar de ese rol que tiene como sujeto más allá de su profesión, ¿no? Y también cómo la profesión la ha configurado como el mismo, entendiendo pues el contexto social, entendiendo el contexto histórico, político, y también que los sujetos con los que se está hablando, con los que se interviene, no son objetos, sino son sujetos que también han sido construidos a partir de una su subjetividad ha sido construida a partir de diferentes mecanismos. Entonces, para iniciar el rol del trabajador social, la función que tiene es ese acompañamiento para que la persona pueda agenciar ella misma pues su transformación social. Y en segundo, cuando nosotros hablamos acerca de la subjetividad profesional, tenemos que remontarnos a la lectura y es todos esos cambios en los fenómenos sociales que han ido transformando, por ejemplo, también las épocas, la modernidad, la posmodernidad y que trae consigo. Un ejemplo de ello es el fenómeno social de la globalización y ello lo vamos a relacionar también con el trabajo infantil y es como la globalización ha aumentado, por ejemplo, la pobreza, cómo se ha evidenciado en diferentes aspectos ello y cómo también se ha mostrado, por ejemplo, menos personas con mayor riqueza y más personas en condición de pobreza y el trabajo como un agente. Entonces, la pregunta ahora es, si la subjetividad profesional nos habla de una subjetividad colectiva, ¿cómo se crea esta a partir de estructuras que muestran el desempleo, pero que también muestran el trabajo desde una connotación de un valor de significancia o un valor moral, podría decirse, donde se asume que el no hacer nada o el que está desempleado es rechazado por la sociedad? Esta es una de las grandes cosas que tiene en cuestión pues el trabajo social y otra es esa relación entre el Estado, ¿no? El Estado como antes el Estado-nación y ahora entonces es un Estado administrativo que simplemente se dedica a administrar recursos y aún así deja a los más pobres o a las personas con más dificultades sin estos recursos. De allí surge el trabajo infantil, de allí surgen las dinámicas. Un ejemplo, cuando hablamos generacional, antes no había tanta cobertura como lo hay hoy día, aunque sigue faltando, de educación. Las familias eran mucho más numerosas y entonces esto hace pues que los muchachos en ese entonces
se pusieran a trabajar y adquiere un valor de significancia tan importante para ellos que muchos hoy día lo conciben como su estilo de vida y de hecho dicen que eso fue como lo que les brindó las herramientas. Otra de las cosas como sujetos, entonces el sujeto es la voluntad de un individuo en actuar y de querer ser reconocido como actor, entendiendo actor separado de la parte social, no relacionado únicamente con ellos, sino también desde nuestra individualidad, como agentes o como, sí, como constructores en la parte colectiva y la parte individual. Y también el sujeto se autoproduce, dice, en su actuar, en ser el actor comprendiendo su propia acción. Entonces, para yo poder actuar, primero necesito comprender qué es lo que va a provocar esa acción, qué es lo que va a provocar en la sociedad la acción que yo voy a intervenir. Y lo otro es la fusión que tenemos entre la identidad laboral y lo existencial. Entonces, esa relación que encontramos entre identidad, para que cuando vayamos a intervenir, debe estar por encima de esa subjetividad profesional, esa subjetividad colectiva antes que la personal, pero no podemos permitirnos como querer implantar eso ya de una en las personas sin antes entender su contexto y a través del diálogo llegar y mediar en esos procesos. No sé, pues tú qué opinas, Kate, si tengas por ahí algo más. No, muy completa tu respuesta, ¿no? Pero a partir de lo que nos decía la lectura, ¿no? De la globalización y cómo esa globalización generó otras dinámicas dentro de la sociedad. Y no es una dinámica que tú digas, es algo colectivo, sino que dentro de lo colectivo hay pequeños colectivos. Entonces, concebir, digamos, el trabajo infantil desde la ruralidad es totalmente diferente de concebirlo desde lo urbano. Y si nos ponemos a hablar aquí de lo generacional, claro, antes concebir el trabajo infantil, de hecho, lo que tú decías, ¿no? No había una necesidad de que, de como del sustento más allá de un aporte a la alimentación. Hoy en día ya son muchas más cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, desde la globalización, desde esa particularidad del trabajo, pero también de las brechas en las oportunidades que hay, ¿no? Desde la pobreza y desde quienes tienen pues mayores recursos económicos. A partir de ello, como también el rol del profesional cumple una función importante, ¿no? Porque no es implantar también sus ideologías y sus creencias y con lo que él viene, sino que es como, y ni siquiera tampoco es como dejar esa maleta atrás, sino como a partir de esa construcción subjetiva a la que pertenezco, aporto a la comunidad que intervengo desde lo profesional, porque muchas veces no se separa lo profesional de lo personal y uno diría, es difícil, pero como entonces la otra dinámica, ¿no? De separar de ser tan separado que pareciese que se llevaran dos vidas distintas. Entonces, ¿cómo generar esa articulación, ¿no? Y desde lo propio que hablamos, que es la subjetividad profesional. Entonces, son como interrogantes que se generan que ahí mismo como en el ejercicio profesional hay que ir abarcando y que muchas veces uno como que dejaría pasar por alto, pero pues que realmente es algo que a lo que nos enfrentamos y que si no se le da respuesta, pues puede generar ahí una coyuntura entre la relación de la comunidad y el profesional. Ya eso era. De hecho, mira, Kate, que también aparecía en la lectura y mencionaba cómo el sujeto cuando no tiene ideales, entonces se pierde como esa relación de la humanidad y empieza a tratarse ya más como desde lo animal. Entonces también es importante tener una lucha de ideales. Y bueno, continuando porque el tiempo es corto, ¿cierto? El tiempo en televisión es muy corto, dicen por ahí. Me gustaría preguntarte y que podamos desarrollar esta pregunta y es, ¿el trabajador social es taratatán, un reproductor de orden social o es un agente de cambio? Pues desde las discusiones y todo el ejercicio académico que hemos ido desarrollando eh, a nivel personal y también la lectura nos daba ahí una gran pincelada, pues el trabajador social es un agente de cambio, ¿sí? Que se involucra con la comunidad,
de una manera muy práctica, ¿no? No es un profesional que va a invadir, sino que es capaz de desarrollar acciones y actitudes que generen procesos dentro de la comunidad para favorecer el desarrollo integral de la misma, pues de esa comunidad que interviene, también partiendo como de lo que veníamos hablando, ¿no? Desde ese contexto social, económico, cultural al que está interviniendo, porque muchas veces, digamos, en un trabajo de campo, por ejemplo, el trabajo infantil, pensaríamos que erradicar el trabajo infantil sería la solución de la problemática y no necesariamente erradicar el trabajo infantil es la solución de la problemática, sino cómo visibilizar ese trabajo infantil y que se cumplan los derechos, cómo el trabajo infantil se ve como negativo, la lectura hablaba de barbarie, ¿no? ¿Cómo hablar del trabajo infantil concebido desde, bueno, son trabajadores, entonces que tengan los derechos que los trabajadores adultos tenemos, por ejemplo, del derecho a la pensión, del derecho a la salud, y que sencillamente no se tienen en cuenta, sino que, claro, son niños trabajadores y diríamos, es como que se les pisotea más frente a los derechos. Entonces, el rol del trabajador social, desde mi punto de vista, no es cambiar de lleno, porque hay niños que ni siquiera lo hacen por obligación, sino a veces hay una necesidad y otras veces hay un gusto, ¿no? En otra asignatura hacíamos la entrevista y no, el chico trabajaba porque quería tener sus cosas y no quería depender económicamente de sus padres, y cómo eso muchas veces teniendo la autorización de sus padres, se le negaba como ciertos derechos y se le explotaba laboralmente. Entonces, y eso pasa mucho en lo urbano. En lo rural hablaríamos de jornadas extensas, de dejar de lado también los estudios y demás, pero bueno, el rol del trabajador social allí siento que sería como articular, bueno, la necesidad de la comunidad también con la realidad que hay que enfrentarla. Entonces, generar no un choque, sino como un engranaje que pueda generar una transformación, pero a partir de la comunidad, no a partir como del interés del profesional. Me parece interesante y bueno, ya para finalizar, porque ya nos queda muy poco tiempo y quiero resaltar lo que mencionaba en el libro. De hecho, acá lo tengo, dice que el trabajador social no quiere controlar, no significa que no controle. El que no controle no significa que no influencie. Entonces, a la gran incógnita y que nos queda acá, entonces dice que somos agentes de cambio. ¿A partir de qué o con qué herramientas vamos a generar ese cambio? ¿Cómo vamos a tomar la subjetividad profesional sin dejar de lado la comprensión, pues, del contexto? Por ejemplo, el trabajo infantil, si le preguntamos de hecho a varios adultos en otra entrevista, y ellos decían que no era trabajo, y desde lo rural se mira como una ayuda colectiva. Entonces, ¿cómo empezamos a agenciar todos esos procesos de problemáticas, de cambios de épocas, de contextos, mediar nuestra subjetividad personal y la subjetividad, pues, general? Entonces, pues, muchas gracias. Hemos sido... No. Dale. Por último, no, o sea, que se concibe como un trabajo infantil global, ¿sabes? O sea, el trabajo infantil, la problemática, y no realmente lo generacional es una cosa, concebido desde la ruralidad es otra, concebido desde y de hecho hay varios enfoques que se centran en esto, ¿no? Y también desde lo urbano, y bueno, ¿por qué no el ejercicio profesional empezar a caminar frente a esas distintas realidades y no tratar de encasillarlas, como por terminar? Bueno, muchas gracias y hemos sido, Catherine Leal y Yuri Alexandra Soto.